Nancy Pasos revela la verdad detrás de la separación de Macri y Aguada. Pero por supuesto, Nancy, vamos a hablar de la separación de Mauricio Macri en términos políticos. Porque atención con lo que se viene. Yo sé que vos estuviste hablando con mucha gente. Ya anoche en Duro de Omar estábamos vendiendo mucho lo que seguramente ibas a tener de información. Porque como bien dije, creo que sos una de las personas que más lo conoce a Macri antes de ser Macri. O el Macri que conocemos nosotros, por lo menos. Que es fundamental para entender quién es. Sí, la verdad que sí. Y si querés empecemos por ahí, porque Dale. me parece que es lo más atractivo y lo que la gente está como esperando. Es cierto, yo lo conocí a Mauricio cuando él era presidente de Boca y en una de sus primeras incorporaciones, o mejor dicho, en uno de sus primeros intentos por acercarse al mundo de la política, yo fui uno de los tantos contactos como periodista que le hice un reportaje. Nosotros lo hemos usado en inteligencia artesanal. Sí. En ese momento, en el mismo sillón, se usaba para hacer reportajes en ruleta rusa. Hice un largo reportaje. De ese reportaje quedó una buena sensación mutua y obviamente en esos primeros pasos yo tuve muchas charlas en off con él. De esos pasos recuerdo 2 o 3 cosas muy interesantes respecto justamente a lo que veníamos charlando. La primera cosa es qué manejo tenía él en ese primer momento de lo público y lo privado y qué manejo tenía de que toda la frivolidad, obviamente que le sumaba a su carrera política. Después de esos primeros momentos, Mauricio empieza ya a caminar específicamente para querer ser jefe de gobierno. Y acontece otra segunda cosa realmente para mí insólita, que fue que la UNESCO había elegido 100 líderes de Latinoamérica para el 2000. Se venía obviamente el nuevo siglo. Entonces la UNESCO arma una reunión en París Sí. con 100 jóvenes de toda Latinoamérica. Y dentro de los jóvenes de Latinoamérica, a él ya la palabra joven le quedaba un poco grande, pero igual estaba elegido, digamos, Mauricio Macri, y yo que obviamente sí, en ese momento tenía menos de 30 años, chicos, Claro. y era realmente joven. Entonces, esa cosa fortuita de junto con, mirá los nombres de ese momento, Aníbal Ibarra, Sí. Gustavo Vélez, María Laura Leguizamón, y Mauricio Macri y yo y un par de empresarios, bueno, de otra gente que quizás hoy no es tan conocida, pero ellos formaron parte, digamos, de ese viaje de una semana a compartir, digamos así, con distintos líderes latinoamericanos un montón de discusiones y reuniones, etcétera. Entonces ese viaje obviamente nos acercó aún más a todo ese grupete y de hecho de ese grupo se generó un grupo que en ese momento terminó siendo, obviamente, laburando en forma conjunta, pero siempre al resguardo de lo que era la información periodística, que armamos lo que se llamó el Grupo París. Ese Grupo París era este grupo, más otros más que se fueron sumando, y la idea, de alguna manera, que había sido mía, era que hasta ese momento la política argentina se había generado a partir del Gran Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín. Y había sido un pacto que, más allá de las cualidades políticas de ambos, había habido, digamos, mucho reparto de otras cosas, ¿no? O sea, de otro tipo de cuestiones más vernáculas. Entonces a mí me parecía que en realidad la Argentina del futuro tenía que inexorablemente generarse a partir del relacionamiento, del conocimiento de gente que quizás no pensaba igual. Entonces me resultaba interesante que, obviamente, gente tan disímil como Macri con Aníbal Ibarra se conocieran. Bueno, todo terminó en que Macri termina siendo jefe de gobierno. Y a esas vicisitudes se suman hechos muy concretos. En ese momento recuerdo la primera cena que habíamos hecho pública del Grupo París en un restaurante del Zorrito Bonquintiero. En los 90, chicos, era típico esto. Sí. Macri estaba en ese momento casado con una de las mujeres más lindas de la Argentina, que era justamente la cuñada de Ivonne Quintiero, porque por eso habíamos elegido ese restaurante para ir a cenar. ¿Qué pasó la noche? Ay, no me acuerdo el nombre de la esposa de Isabel Macri de ese Menitegui. momento. Isabel Mentitegui, ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Íbamos a ir a esa cena todos solos, obviamente. Noche anterior, martes, me acuerdo que era la cena iba a ser un martes a la noche o Sí. miércoles, porque recuerdo que los martes salía la revista Gente. Tapa de la revista Gente, Macri metiéndole los cuernos en Mar del Plata a Menditegui con Sí. una chica en un La boliche. historia es cíclica, entonces. ¿No? Entonces,
Obviamente Mauricio vino a la cena, yo dije, este no va a venir. Vino a la cena, 80.000 fotógrafos en la puerta, y obviamente la trajo a Isabel, que no tenía nada que hacer en esa cena, solo refrendar que seguía con Mauricio, ¿se entiende? Claro. A la siguiente semana, vos sabés que esa nota de Gente, yo recuerdo, Vigil era en ese momento el dueño de Gente, le costó la amistad con Vigil a Mauricio Macri. Pero bueno, lo concreto es que en realidad es evidente que Mauricio, digamos, heredó de su padre el gusto por las mujeres, y entre otras cosas, y obviamente, digamos, un relacionamiento bastante arcaico con las mujeres. Y Menditegui realmente era una mina recontra inteligente, y yo creo que en realidad en algún punto a Mauricio lo sobrepasó la historia con Menditegui, que nunca quiso tener hijos con él, por ejemplo. Ujú. Después vinieron otras mujeres a su vida, y es cierto, y esto sí quiero recalcarlo, que yo creo que Aguada realmente lo enamoró. O sea, realmente la relación de Macri con Julián Aguada fue de hechizo, como él bien dice, fue digamos, de enamorarse. Y es más, yo creo que Julián Aguada tuvo mucho que ver con que Macri llegara a ser presidente. Y te cuento por qué. Mauricio Macri en ese momento, ustedes recuerdan, ya para ese entonces yo ya era esposa de un ministro de Macri y había dejado mi profesión por ese tiempo. Entonces yo miraba todo con ojos de periodista, pero sin poder contar muchas de estas cosas. Pero lo que yo noté en el momento en el que él se enamora y empieza a salir con Julián Aguada, es que lo había convertido a Mauricio en vulnerable. Entonces la vulnerabilidad genera sensibilidad. Es decir, ese aspecto de Mauricio, vulnerable por el enamoramiento, terminó de romper algunas barreras emocionales que él tenía con el electorado. Esta es la lectura que yo hice de ese momento de Macri, a que a Macri siempre le faltaban 5 para el mango, y que realmente esa relación con Juliana en ese momento en especial, después nada, cuenta la historia que en realidad Juliana fue específicamente al gimnasio a buscarlo, digo, de todas esas cosas que son más chimentos, Ujú. la verdad no sé, yo lo que te analizo es realmente lo que pasó, lo que aconteció. Entonces aparece Juliana en el espectro Macri, dándole además a Mauricio Macri, que la gente común lo veía como como alguien de la clase alta, y la clase alta lo veía como un renegado recién advenedizo, porque era el hijo del inmigrante. Macri siempre fue despreciado o menospreciado por la clase alta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para ver después todas las maldades. ¿Viste el pibe Sí, sí, bulineado? sí, Macri tal cual. fue bulineado toda la vida, y es lo que él hizo a partir de ese momento con cuanta gente tuvo alrededor. Yo creo que no conozco esposa de ministro de Macri que quiera a Mauricio Macri, porque Claro. realmente es un jefe de mierda. Esto también hay que decirlo. Es un tipo que siempre, que nunca reconoce, que además siempre está sospechando, a tal punto que le puso le espías a todos de los que no eran más cercanos a él, los mandó a espiar. Pero bueno, volviendo al tema de Juliana, la otra cosa que quiero contar, que me parece que es súper interesante, es que Juliana siempre ha tenido un rol muy interesante en este sentido. Ha sabido ser una mujer a la antigua. ¿Cómo eran las mujeres a la antigua? Las mujeres a la antigua manejaban el poder. Estoy hablando de las mujeres, en mi caso, al estilo de mi abuela. Mi madre ya ni siquiera generó ese estilo de mujer. Pero hay otras mujeres, que es el día de hoy, sobre todo mujeres de clase alta, que mantienen este estilo. Y yo lo cuento porque siempre lo miré desde afuera, o sea, siempre miré y dije, qué loco esto que sucede con este tipo de parejas. Son parejas en donde en lo público el hombre se muestra fuerte, se muestra, digamos, manejando toda la economía, la situación, etcétera, y donde la mujer está en un plano más ornamental. Este estilo de matrimonio muy antiguo, uno, si lo mira de afuera, siempre lo ve así: pobres minas, manejadas, maltratadas o ninguneadas en un rol absolutamente secundario.
pero en el fondo son mujeres que aprendieron a manejar en otra época, podríamos decir, el poder de la cocina o el poder de la cama. Es decir, que mandan entre cuatro paredes en los dormitorios. Entonces, Juliana siempre, yo no digo que haya tenido que ver, porque justamente uno de los grandes problemas que tenía Macri, me acuerdo en esa época, le exigía todo el tiempo a Santilli explicaciones de por qué yo me metía tanto en sus cosas, por ejemplo, porque yo lo ayudaba, literalmente laburaba para él, esto hay que decirlo también, lo supo todo el mundo y él también lo sabía, y a él le molestaba. A tal punto que en el casamiento de Augusto Rodríguez Larreta, en una discusión con Macri, Macri me dice, vos cuando hablas vos, yo sé que hablas vos. Cuando habla tu marido, no sé si habla tu marido o si habla Diego Santilli o habla Nancy Pasos. Y ese nivel de ninguneo tenía con la gente Macri, ¿no? Pero digo, volviendo al tema, una vez recuerdo, estaban haciendo el armado ya para la presidencia, y había quien se le había ocurrido que Santilli fuera candidato a intendente de Pilar. Y fue toda una discusión dentro del PRO. A mí no me parecía mal, yo quiero decir, o sea, yo estaba bastante de acuerdo con que me venía bárbaro, digo, los chicos eran chicos, me voy a vivir a Pilar, etcétera, etcétera. Pero obviamente toda la gente alrededor de Diego dijo, no, ¿por qué vamos a ir a Pilar si nosotros tenemos ya un nivel de conocimiento importante en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, finalmente, Diego dice que no quiere ser candidato. Mauricio, obviamente, no acata, pero no pasa nada, no llega a ese nivel de decirle que no, ni nada por el estilo. Y había un encuentro, no me acuerdo yo si era con canillitas de la ciudad de Buenos Aires o con pymes de la ciudad de Buenos Aires, en donde había sido invitado el matrimonio Macri y nosotros. Y me acuerdo perfecto el día que entró a la reunión. Nosotros habíamos llegado antes, obviamente, llega Mauricio con Juliana, y mira este dato que no es menor para entender que ella no estaba tan afuera de todo. Lo mira Santilli y le dice, ¿cómo anda el que no quiere ir a Pilar? Facturándole, Sí, ¿se entiende? sí, O sea, sí. yo me quedé helada porque realmente fue la primera vez que entendí que la mina estaba absolutamente al tanto de Es un cosas dato esto, Nancy, ¿eh? tan, pero Porque esto no, totalmente, por eso te porque te estoy voy a decir una diciendo. cosa, todo lo que escuchaste ahora, incluso te digo lo propio que yo pienso de lo que yo llegué a conocer, obviamente que mucho tiempo de lo de Macri yo no estaba todavía trabajando, pues estaba en la época más joven de mi vida, pero justamente hay como una imagen de Julián Aguada completamente por fuera de lo político en términos de decisiones, no de no estar embebida en la situación ni nada, pero acá claramente significa que era una persona, no sé si de consulta, pero por lo menos sí de intercambio. No es que la tenía apartada. Evidentemente, a ver, por eso te estoy diciendo, evidentemente, o sea, por eso te estoy diciendo que en realidad ellos formaron una alianza estratégica Sí. y, digamos, un mostrar para afuera determinada normalidad típica, insisto, del matrimonio más antiguo, y que en el fondo, evidentemente, ella, evidentemente estaba mucho más al tanto de un montón de cosas. ¿Viste esta historia que él cuenta? Yo llegaba a casa y veía Netflix y ella Sí. era mi tranquilidad, etcétera, etcétera. Discurso que además él mantenía con sus propios funcionarios, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho las veces que le insistía a Santilli, bueno, pero no sé por qué se tiene que meter, porque en realidad. Entonces él le decía, mirá, a mí me encanta hablar de política con mi esposa, la conocí así y es nuestra vida, cosa que era lógico, ¿no? Y él decía, no, pero la casa tiene que ser el lugar de la tranquilidad. Bueno, finalmente lo convenció, se ve, pero no importa. Lo que digo es, en el medio de eso, es evidente que a él también, al pasar los años, ¿entendés? Evidentemente era un armado de poder y yo estoy, pero convencida que a Juliana le encantaba el poder. Ella disfrutó ser la primera dama argentina, lo hizo de una manera que hoy por hoy las revistas siguen recordando como inmaculada. Y nada, veremos obviamente qué Nancy, sucede. Respecto a Juanita, eso sí, sí, decime. porque habló Juanita Viale. Juanita, ¿qué dijo? Publicó en Instagram. ¿Querés hacerlo ahora o después de las noticias? Lucas, me decías recién que tenías algo de Juanita. ¿Qué Sí, pasó con claro, porque Juanita? bueno, así como hizo en el día de ayer a la noche Juliana Aguada, hoy, hace un ratito nada más, Juana Viale fue la que se comunicó, en este caso a través de su Instagram, @JuanaVialeOficial, publica una historia y dice lo siguiente. Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Mayúsculas pone acá, y digo esto porque creo que es importante explicar el tipo de letra.
Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar ni discutir es que es un camino corto. La mentira, digo. No me voy a convertir en uno de esos, mira que dicen uno, en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo. A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas. Dice Juana Viale en respuesta Lo de directa. la luz y las moscas. Sí, Nancy, déjame decir que esto es una respuesta la directa versión. a Franco Torche, ¿no? Que es el periodista que en Claro. el día de ayer, algo que él hace mucho tiempo, yo voy a decir una cosa acá, entiendo que él hace muchísimo tiempo tiene esta información y que nunca la contó hasta que no oficializó su separación Julián Aguada de Mauricio Macri, lo cual es importante. Para ustedes como compañeros de Duro de Omar se los había contado. Totalmente, él lo había dicho, o sea, Benoff ha dicho, mira, esta información, este rumor, yo no voy a contar esto al aire porque no hay una separación, no hay una situación que se dio. Ante esta situación cuenta el rumor, que de hecho lo da como un rumor, no lo dice como un hecho fáctico real, pero es una información que viene de hace mucho tiempo, no es de ahora. Por lo cual no es que se inventó porque se separó Macri y dijeron, a ver con quién la podemos unir o quién. No. Sino que esto viene de hace larga data, por lo menos la información, y se cuenta ahora. Entonces digo, esta situación de querer ensuciarlo me parece que no está bueno desde ningún punto de vista. Y de vuelta, no es el único con esa información. Porque también, yo no voy a decir quién lo sabe, quién no lo sabe, cada uno lo podrá contar. Hay varias personas del mundo del espectáculo que tienen la misma información que tenía Franco. Por lo cual, si viene de diferentes lugares, Sí, no significa que sea verdad, ¿no? a mí, Pero bueno, digamos, por lo menos. también es cierto que hubo como una especie de aceleramiento en la información. Vos no te olvides que dan a conocer esta información estando ellos en el sur, Sí, y habiendo pasado la fiesta juntos, etcétera. Es decir, la charla de que se iban a separar estaba ya consolidada y todos decían que en realidad el anuncio iba a ser para febrero. claro. El adelantamiento del anuncio, que tampoco sé cómo se origina. Vos sabés cómo, yo no pude rastrear quién fue el primero que salió Entiendo a decir. que el programa de Janina La o- Torre. Entiendo que es el programa de Janina La Torre, creo que se llama Sálvese La, quien la pueda. cuenta, sí, ya sé, pero digo, ¿quién? Evidentemente, para que lo cuenten ellos, alguien, porque después salió Clarín, Infobae, salieron todos. Sí, digamos, no, con quién es la fuente información. de ellos no lo sé, Nancy, realmente no lo sé. Me parece perfecto. Pero lo concreto, te decía, es esto. De esto se viene hablando hace rato. Y la percepción que yo tengo, conociendo un poco el paño y conociendo además cómo el macrismo en general trata de manejar las informaciones, yo creo que ellos tendrían esta información y adelantaron los tiempos. Claro. Tendrían la información del rumor, tendrían Sí. Sí, ayer con alguien Pablo, que los Nancy, amenazó con una foto. anoche con Pablo en Duro de Omar lo que especulábamos y lo que él decía, pensando, de vuelta, no esto tanto con la información, sino por cómo se dan los hechos y por tener trayectoria, digamos, de reconocer ciertos patrones similares en el periodismo. Lo que él dice es, no habrá alguien que le habrá dicho, tenemos esto, tenemos lo otro, y él le habrá pedido, Claro. él o ella le ha pedido, bueno, dame unos días para que yo comunique esto y después salís a contar vos tu historia, digamos, ¿no? Que es muy probable que sea Sí, eso. de todas maneras digo nada. Obviamente, me parece que está claro que la desmentida de Juanita es lo suficientemente contundente para que no estemos hablando de un nuevo romance de Mauricio Macri, ni mucho menos. Si ha habido o no ha habido, digamos, Sí. algún encuentro íntimo, ¿no? Cosa de ellos, no nos importa tampoco. Pero Normalmente, Nancy, igual en el mundo del espectáculo, Mira, desmentidas confirmación, sí. ¿no? En Sí, el mundo del espectáculo. dice, suele hola ser así. Nancy, me dice un colega y amigo nuestro que nos escuchan siempre. El 30 de diciembre de 2025 lo preanunció Roberto García en Perfil. Mirá lo que decía, Mirá. casi levantaban apuestas los hombres ligados a Macri, algunos empresarios de su máxima confianza, la mayoría confesando que el matrimonio del exmandatario con Julián Aguada no atraviesa en buenos términos la relación. Casi una charla extraída de los programas, ¿eh? Las dos amantes de Macri, me dicen acá, son de la política, ¿Cómo? por lo menos las oficiales. Pero Macri, te digo la verdad, No, es pero un pará, jugador ¿qué? de toda la cancha en este sentido. No, pero Que Nancy, hay no, dos no. amantes. Vamos, vos decís las dos amantes de Macri como si fuera el auto azul que pasó por la esquina. Vos estás diciendo Bueno, las yo dos estoy amantes de diciendo lo que de me dice un Mauricio colega en que no sé. presente. No sé si puedo decir, claro, bueno, amante soy, hermano, si ya está separado y además si anunciaron No, esto está porque bien, ya Nancy, hace pero rato digo, que...
O sea, más Dos de amantes una. de Macri son de la política, me dice acá Wow. un colega, no es mía la información. Wow, 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 wow. Y Juana tiene razón. O sea, Juana tiene razón en desmentir. También me dicen, alguien que a quien Juana volvió loco y que es una persona a quien yo quiero mucho. Juana Sí. volvió loco en buenos términos, ¿entiende esto? Se enamoró. Mi amigo se enamoró perdidamente de Claro. Juana. Perdió la cabeza por Juana. Entró en la Y espiral. anoche me decía, Entró en el espiral. y decía anoche es una mujer para volverse loco, olvídate. Y anoche me decía que él no creía que fuese realidad. Que tuviera ganas Mauricio es otra cosa, pero digamos que fuese realidad no lo creía. Bueno, no importa. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.